todos mis seguidores. Para mí es un placer estar una vez más aquí con ustedes en tu canal Aprende Fácil. Continuaremos con lo que es sucesiones y series. Hoy veremos el tema de serie de Taylor y serie de McLaurin. Vamos a desarrollar algunos ejercicios referentes a este tema. Así que les recomiendo no pierdas este video y vamos al mambo. Aquí tenemos nuestro primer ejercicio, el cual es expanda la función indicada en una serie de McLaurin y diga cuál es el radio de convergencia de la serie. Sabemos que una serie de McLaurin no es más que una serie de Taylor centrada en cero. Para expresar la función f de z igual a z por e a la menos z al cuadrado como una serie de McLaurin, haremos lo siguiente. Ya sabemos que la función de la serie de McLaurin para la función e a la z es 1 más z sobre 1 factorial más z al cuadrado sobre 2 factorial más z al cubo sobre 3 factorial más z a la 4 sobre 4 factorial y así sucesivamente, que la podemos expresar como e a la z igual a la sumatoria de tk igual 0 hasta el infinito de z a la k sobre k factorial. Si en esta expresión reemplazamos z por menos z al cuadrado y multiplicamos por z, vamos a tener que z por e a la menos z al cuadrado será igual a 1 más, en vez de colocar z, vamos a colocar menos z al cuadrado sobre 1 factorial más menos z al cuadrado sobre 2 factorial más menos z al cuadrado al cubo sobre 3 factorial, y todo esto multiplicado por z. Desarrollando vamos a tener que z e a la menos z al cuadrado será igual, multiplicando z por 1 nos va a quedar z menos z al cuadrado y menos z al cuadrado por z menos z al cubo sobre 1 factorial menos z al cuadrado elevado al cuadrado es igual a z a la 4 por z más z a la 5 sobre 2 factorial menos z al cuadrado elevado al cubo es igual a menos z a la 6 por z menos z a la 7 sobre 3 factorial y así sucesivamente. Y esta es la serie de McLaurin para z por e elevado a menos z al cuadrado, la cual también la podemos escribir como z por e a la menos z al cuadrado es igual a la sumatoria desde k igual 0 hasta el infinito. Como acá tenemos signo más y signo menos alternados, vamos a tener un menos 1 a la k por z a la 2k más 1 sobre k factorial. Aquí está la serie de McLaurin para z por e elevado a la menos z al cuadrado. Ahora vamos a calcular el radio de convergencia. Para esto vamos a identificar quién es a sub k en nuestra serie. Y es fácil ver que a sub k es igual a menos 1 a la k sobre k factorial. Utilizando la prueba de la razón, vamos a tener que calcular
el límite cuando k tiende al infinito del módulo de a sub k más 1 sobre a sub k. Sustituyendo vamos a tener el límite cuando k tiende al infinito del módulo a sub k más 1, el cual es menos 1 a la k más 1 sobre k más 1 factorial sobre a sub k, el cual es menos 1 a la k sobre k factorial. Y aquí vamos a tener límite cuando k tiende al infinito del módulo, efectuando la operación extremo con extremos, nos va a quedar menos 1 a la k más 1, que lo podemos escribir como menos 1 por menos 1 a la k por k factorial todo esto sobre k más 1 factorial, que lo podemos escribir como k más 1 por k factorial por menos 1 a la k. Aquí se cancela el k factorial con el k factorial, menos 1 a la k con menos 1 a la k, y nos va a quedar únicamente el límite cuando k tiende al infinito del módulo de menos 1 sobre k más 1. Y aquí podemos ver que este límite es igual a 0. Y según el criterio de la razón, como este límite es igual a 0, r es igual a infinito. Lo que quiere decir que la sierra de potencia para z por e elevado a la menos z al cuadrado, la cual es igual a la sumatoria desde k igual 0 hasta el infinito de menos 1 a la k por z a la 2k más 1 sobre k factorial converge completamente para todos los z. Y así llegamos a la solución de nuestro ejercicio. Aquí tenemos nuestro segundo ejercicio. Expanda la función proporcionada en una serie de Taylor centrada en el punto indicado. Tenemos la función f de z igual a 1 más z sobre la diferencia de 1 menos z. Y el punto z sub 0 igual a i. Procederemos reescribiendo nuestra expresión. Vamos a tener f de z, la vamos a escribir como 1 más z, que multiplica a 1 sobre 1 menos z. Ya sabemos que 1 sobre 1 menos z es igual a 1 más z al cuadrado más z al cubo, y así sucesivamente. Si reemplazamos esta expresión acá por 1 menos z, vamos a tener entonces que f de z será igual a 1 más z, que multiplica a 1 más z al cuadrado más z al cubo más z a la 4, y así sucesivamente. Si efectuamos esta multiplicación, vamos a tener que f de z será igual, primero multiplicamos por 1, nos va a quedar 1 más z al cuadrado más z al cubo z a la 4,
Y ahora multiplicamos por z. Z por 1, z. Z por z. Z al cuadrado. Z al cubo. Z a la 4. Y así hasta llegar al infinito. Sumando vamos a tener 1 más 2z más 2z al cuadrado más 2z al cubo más 2z a la 4 y así sucesivamente. Nos queda entonces que f de z será igual a 1 más 2z más 2z al cuadrado más 2z al cubo más 2z a la 4. Si sumamos y restamos 1 a esta expresión, vamos a tener que f de z será igual a menos 1 más 1 más 1 más 2z más 2z al cuadrado más 2z al cubo más 2z a la 4, donde nos queda entonces que f de z será igual a menos 1, 1 más 1, 2, podemos sacar el 2 factor común, de 1 más z cuadrado, z al cubo, z a la 4. Y podemos ver que esta expresión acá es muy parecida a nuestra primera expresión. Así que podemos sustituirla por 1 sobre 1 menos z. Y nos va a quedar entonces que f de z será igual a menos 1 más 2 que multiplica 1 sobre 1 menos z. Hasta ahora lo único que hemos hecho es reescribir otra función f de z de una forma en la que sea más fácil calcular su serie de Taylor. Por el teorema de Taylor sabemos que una función f de z se puede escribir como una sumatoria desde k igual 0 hasta el infinito de la késima derivada de f evaluada en z sub 0 sobre k factorial multiplicada por z menos z sub 0 elevado a la k. Luego de realizar las derivadas de orden superior a nuestra función f de z igual a menos 1 más 2 por 1 sobre 1 menos z, y evaluando en z sub 0, vamos a obtener que f de z sub 0 es igual a menos 1 más 2 sobre la diferencia de 1 menos i. La primera derivada de f evaluada en z sub 0 será igual a 2 sobre la diferencia de 1 menos i al cuadrado. La segunda derivada evaluada en z sub 0 será igual a 2 por 2 factorial sobre la diferencia de 1 menos i al cubo. La tercera derivada evaluada en z sub 0 será igual a 2 por 3 factorial sobre la diferencia de 1 menos i a la 4. Y la cuarta derivada de f evaluada en z sub 0 será igual a 2 por 4 factorial sobre 1 menos i a la 5. Luego de sustituir estos valores en nuestra fórmula del teorema de Taylor, obtenemos que 1 más z sobre 1 menos z será igual a menos 1 más 2 sobre 1 más i, todo esto sobre 0 factorial, multiplicado por z menos i a la 0, más 2 sobre 1 menos i al cuadrado, todo esto sobre 1 factorial, multiplicado por z menos i a la 1, más 2 por 2 factorial sobre 1 menos i al cuadrado, todo esto sobre 2 factorial multiplicado por z menos i al cuadrado.
más 2 por 3 factorial sobre 1 menos i al cubo. Todo esto sobre 3 factorial y multiplicado por z menos i al cubo, más 2 por 4 factorial sobre 1 menos i al cubo sobre 4 factorial multiplicado por z menos i a la 4. Simplificando, vamos a tener 0 factorial es 1, 1 factorial es 1. Este 2 factorial de acá se va a cancelar con este 2 factorial. Este 3 factorial acá se va a cancelar con este 3 factorial. Y este 4 factorial acá se va a cancelar con este 4 factorial. Quedándonos así entonces, que 1 más z sobre 1 menos z es igual a menos 1 más 2 sobre 1 menos i más 2 sobre 1 menos i al cuadrado por z menos i más 2 sobre 1 menos i al cubo por z menos i al cuadrado más 2 sobre 1 menos i a la 4 por z menos i al cubo. Y nos va a quedar entonces que 1 más z sobre 1 menos z será igual a menos 1 más la sumatoria desde k igual 0 hasta el infinito de 2 multiplicado por z menos i a la k sobre 1 menos i a la k más 1. Y aquí está nuestra serie de Taylor para nuestra función dada. Aquí tenemos nuestro tercer ejercicio, el cual nos dice: expande la función proporcionada en la serie de Taylor centrada en los puntos indicados. Señale cuál es el radio de convergencia de la serie y bosqueje la región en la cual ambas series convergen. Tenemos la función f de z igual a 1 sobre z y los puntos z sub 0 igual a 1 más i y z sub 0 igual a 3. Por el teorema de Taylor, sabemos que una función f de z se puede expresar como una serie de Taylor mediante la siguiente expresión: la sumatoria desde k igual 0 hasta el infinito de la derivada de orden k de nuestra función f evaluada en z sub 0 sobre k factorial multiplicado por z menos z sub 0. Calculando las derivadas de orden k de nuestra función f para sustituirlo en la fórmula del teorema de Taylor, vamos a tener, para k igual 0, vamos a tener la derivada de orden 0, la cual es 1 sobre z. La derivada de orden 1 de f de z será igual a menos 1 sobre z al cuadrado. La de orden 2 de f de z será igual a 2 sobre z al cubo. La de orden 3 de f de z será igual a menos 6 sobre z a la 4. La derivada de orden 4 de f de z será igual a 24 sobre z a la 5. Si evaluamos estas derivadas en el punto z sub 0,
Para el primer caso, z sub 0 es igual a 1 más i, vamos a tener que la derivada de orden 0 evaluada en el punto z sub 0 será igual a 1 sobre 1 más i. La derivada de orden 1 evaluada en z sub 0 será igual a menos 1 sobre 1 más i al cuadrado. La derivada de orden 2 evaluada en z sub 0 será igual a 2 sobre 1 más i al cubo. La de orden 3 evaluada en z sub 0 será igual a menos 6 sobre 1 más i a la 4. La derivada de orden 4 evaluada en z sub 0 será igual a 24 sobre 1 más i a la 4. Luego de sustituir estos valores obtenidos en nuestra fórmula de Taylor, obtenemos que nuestra función f de z igual a 1 sobre z es igual a la sumatoria de k igual 0 hasta el infinito de menos 1 a la n por z menos 1 menos i a la n sobre 1 más i elevado a la n más 1. Y el radio de convergencia de esta serie será r igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es igual a la raíz cuadrada de 2. Para el segundo caso, tenemos que z sub 0 es igual a 3 y la derivada de orden 0 de f de z es igual a 1 sobre z. La derivada de orden 1 de f de z es igual a menos 1 sobre z al cuadrado. La derivada de orden 2 de f de z es igual a 2 sobre z al cubo. La derivada de orden 3 de f de z es igual a menos 6 sobre z a la 4. La derivada de orden 4 de f de z es igual a 24 sobre z a la 5 y así sucesivamente. Si evaluamos la derivada en z sub 0, vamos a obtener que la derivada de orden 0 de z sub 0 será igual a 1/3. La derivada de orden 1 evaluada en z sub 0 será igual a menos 1 sobre 3 al cuadrado. La derivada de orden 2 evaluada en z sub 0 será igual a 2 factorial sobre 3 a la 3 y la derivada de orden 3 evaluada en z sub 0 será igual a 3 factorial sobre 3 a la 4. Perdón, menos 3 factorial sobre 3 a la 4. Y la derivada de orden 4 evaluada en z sub 0 será igual a 4 factorial sobre 3 a la 5. Luego de sustituir estos valores en la fórmula del teorema de Taylor, obtenemos que f de z será igual a 1/3 menos 1 sobre 3 al cuadrado de z menos 3 más 1 sobre 3 al cubo multiplicado por z menos 3 al cuadrado menos 1 sobre 3 a la 4 multiplicado por z menos 3 al cubo más 1 sobre 3 a la 5
multiplicado por z menos 3 al cuadrado. Y todo esto lo podemos reescribir como f de z igual a la sumatoria desde k igual 0 hasta el infinito de menos 1 a la k, que multiplica a z menos 3 a la k sobre 3 a la k más 1. Y aquí está la serie de Taylor de nuestra función centrada en el punto z igual 3. Y el radio de convergencia de esta serie es igual a 3. R es igual a 3. Y aquí tenemos graficada la región en la cual ambas series convergen al mismo valor. Así llegamos al final de nuestro ejercicio. Muchas gracias por su atención y les estaremos esperando en un nuevo video aquí en tu canal Aprende Fácil.